Sí, doctor, buenas tardes. Sí, doctor, sí se lo escucho. Sí, doctor, buenas tardes. Muy bien, entonces empezamos. Bueno, el tema de hoy día se trata de líquen plano. El líquen plano es una patología, un favorcito del coordinador que acepte a los que están ingresando para yo no estar ingresando, tratando de admitirlos a cada momento, ¿ya? Perfecto, muy bien. Entonces, el líquen plano es una patología casi frecuente, se podría decir, en la práctica dermatológica, y la incomodidad de esta patología, pues, es el prurito, ¿no? Es unas lesiones pigmentadas que causan picazón en el cuerpo y es un poco incómodo para el paciente. Entonces, vamos a empezar desde la definición. El líquen plano es una enfermedad inflamatoria e irritativa de la piel, el cuero cabelludo, uñas y mucosas. O sea, puede comprometer cualquier parte del cuerpo. En la piel, el líquen plano generalmente aparece como unas pápulas o placas violáceas o purpúricas que causan prurito. Es de causa desconocida. Existen datos que muestran que el líquen plano representa una reacción autoinmune mediada por linfocitos T y dirigida contra los queratinocitos basales y las mucosas, que expresan autoantígenos en su superficie que han sido modificados por diversas causas, ¿no? Entonces, es un problema inmunológico. En cuanto a la epidemiología, el líquen plano afecta al 1.5 a 5% de los pacientes de la consulta externa de un servicio de dermatología, ¿no? Estamos hablando de cada 100 pacientes, 5 pacientes podemos tener, hasta 5 pacientes podemos tener con líquen plano. Su prevalencia es de aproximadamente 1 o 2% de la población en general. Las mujeres jóvenes mayores de 30 años son las más afectadas. El sexo femenino es más afectado en este tipo de patologías. La prevalencia reportada en la población mexicana es de 3.1% sin predominio de género, ¿no? En estos casos no encontraron una relevancia o una diferencia entre varones y mujeres. El líquen plano hipertrófico es una variante crónica, rara, muy pruriginosa, que afecta principalmente a hombres en el área pretibial de distribución bilateral. La dermatosis puede tener una manifestación diseminada o localizada a segmentos corporales específicos, como en el tronco, las extremidades superiores e inferiores, en las muñecas, en los tobillos, en la nuca, en las axilas, son lugares predilectos del líquen plano. En cuanto a la etiología, la causa exacta del líquen plano se desconoce, ¿no? No hay una fisiopatología precisa. Puede estar relacionado con una reacción alérgica o inmunitaria. Exposición a ciertos medicamentos, colorantes y otras sustancias químicas, como las sales de oro, antibióticos, arsénico, ioduros, la cloroquina, la hidroxicloroquina, la quinacrina, la quinidina, las fenotiacinas y los diuréticos están relacionados con la presentación o la aparición del líquen plano. Y las enfermedades como la hepatitis B y la hepatitis C, que es frecuente encontrar esta asociación, pacientes con líquen plano. En cuanto a la etiología, también tenemos los fármacos que causan reacciones similares al líquen plano, con mayor frecuencia son las sulfonamidas, las tetraciclinas, pacientes que reciben tratamiento para acné a base de tetraciclinas, doxiciclinas, la quinidina, los antiinflamatorios no esteroideos, los beta bloqueadores y la hidroxoclorotiazida, ¿no? Hidroclorotiazida. Los exantemas fármaco-inducidos o liquenoides, que parecían un líquen plano, se parecen al líquen plano en la exploración clínica y en el estudio histopatológico. La infección por hepatitis C aparece con mayor frecuencia en sujetos con líquen plano que en los controles. La alergia al mercurio y otras amalgamas que contienen dicho metal desencadenan lesiones en la boca idénticas a las del líquen plano, ¿no? Entonces, las amalgamas, las curaciones que hacían años atrás, están relacionados con la aparición del líquen plano. Actualmente ya se han cambiado por las resinas que son menos dañinas o que pueden causar menos reacción inmunológica en el organismo. En cuanto a la etiopatogenia, un poquito para reforzar, es idiopático, hay aspectos genéticos, hay factores infecciosos, factores psicológicos, el estrés, la tensión también puede favorecer la presencia del líquen plano, factores inmunológicos,
mecánicos, o sea, traumatismos, sustancias irritantes y factores ambientales. Asociados a fármacos químicos tenemos los antihipertensivos, los antibióticos, los AINES, los AINES, antimaláricos, psicofármacos, lo que habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Asociado a otras enfermedades tenemos la colitis ulcerosa, alopecia areata, el vitíligo, lupus eritematoso discoide, miastenia graves y todas las enfermedades que vemos ahí. Y asociada a neoplasias, también en un pequeño porcentaje, las neoplasias inducen la aparición de líquen plano. Existen casos descritos en el timoma, tumor de Castleman, linfomas, tumor carcinoide y hepatocarcinoma. Todos estos factores etiológicos están relacionados con la presencia de líquen plano. Bueno, esto es un estudio, dice enfermedades sistémicas asociadas con líquen plano. Tenemos el estrés, tenemos ahí la gran cantidad de pacientes asociados al estrés que presentaron líquen plano. La hipertensión arterial, lógicamente por los antihipertensivos, ¿no? Enfermedades tiroideas, diabetes mellitus, cardiopatías, depresión e hipertrigliceridemia también están relacionados con la aparición del líquen plano. Bueno, el líquen plano es una enfermedad crónica, idiopática, mucocutánea. No se olviden, no solo afecta la piel, también la mucosa oral, mucosa genital. También se puede afectar las uñas, el pelo, que se presenta como una lesión blanca bilateral ocasionalmente asociada a úlceras, ¿no? La etiología es una reacción de hipersensibilidad mediada por células CD4 y especialmente CD8. Hay macrófagos por los dendrocitos y células de Langerhans, ¿no? Las células presentadoras de antígenos. La localización en la unión de la conjuntiva con el epitelio, ¿no? En este caso, en la piel, las células basales son las afectadas. Características clínicas, bueno, hombres y mujeres por igual, edad media, raro en niños, la severidad está asociada frecuentemente al nivel de estrés, no guarda relación con hipertensión ni con diabetes mellitus. Hay estudios que mencionan que esto no tiene nada que ver, pero como lo vimos en la parte anterior, están relacionados con estas patologías, ¿no? Entonces, los estudios pues son relativos, no son pues al 100% como se puede decir, como uno espera. Propuesta de la patogénesis del líquen plano oral, tenemos factores genéticos relacionados a familiares con relaciones HLA, antígeno leucocitario humano, factores hormonales, la mujer es más frecuentemente afectada que los hombres, factores ambientales, tenemos factores de virus, fármacos, estrés y otros desórdenes, ¿no? Otros desórdenes tenemos la fase de inducción y proliferación, los queratinocitos sensibilizados a un antígeno específico, van a liberar citoquinas, moléculas de adhesión y factores quimiotácticos. Y estos van a dar lugar a que las células de Langerhans, las células presentadoras de antígenos, TCD4 y las TCD8. Y el factor inmunológico, fase de retención y la fase efectora, ¿no? La retención y activación de los linfocitos TCD8 unido al queratinocito. El factor de necrosis tumoral alfa, interferón gamma, factores quimiotácticos, citoquinas, prostaglandinas y moléculas de adhesión. Etiopatogenia, que faltó escribir, etiopatogenia y patogenia, ¿no? Mediado por mecanismos inmunes, la inmunidad celular desencadena la expresión clínica de los linfocitos TCD4 y CD8. Progresión de la enfermedad produce una acumulación de linfocitos TCD8. Entonces uno va a encontrar estos linfocitos a nivel de la dermis papilar. Estas células desarrollan la reacción liquenoide, apoptosis de queratinocitos también. La apoptosis de queratinocitos es la muerte celular programada de estos queratinocitos a nivel de las células basales, dando lugar a los cuerpos citoides, cuerpos amiloides, o los cuerpos de CIVAD, ¿no? Por una degeneración hidrópica de las células basales, ¿no? Este es lo mismo, la fase de inducción, la fase de evolución y la fase de resolución, ¿no? Entonces son las tres fases que se produce en la fisiopatología del líquen plano que hemos expuesto anteriormente. En la primera fase o fase de inducción, las células dendríticas, presentadoras de antígenas, las células de Langerhans, tenemos acá, presentan los autoantígenos modificados por los antígenos exógenos, ¿no? Los autoantígenos son antígenos propios del ser humano, pero han sido modificados por otros antígenos exógenos, que pueden ser virus, medicamentos o alergenos,
de contacto a las células T indiferenciadas a nivel de los ganglios linfáticos, induciendo su diferenciación hacia los linfocitos T efectores, ¿no? De acá salen los linfocitos T efectores. En la segunda fase, o fase de evolución, las células T efectoras, que hemos visto, migran hacia las zonas de inflamación y tras el reconocimiento de los antígenos producen las citocinas, ¿no? La que hemos visto también en la parte teórica, en la parte anterior. Acá llegan y producen la activación de las citoquinas. A nivel de la piel, estas son las células basales. Y estos son las células T efectoras. Y estos puntitos pequeños son las citocinas que están liberando. Bueno, en conclusión, al parecer el daño primario empieza con el reconocimiento de un antígeno, seguido por activación linfocitaria y apoptosis de queratinocitos. Esto se manifiesta por liquefacción de las células basales o necrosis de las células basales e infiltrado de linfocitos T. Los linfocitos T son de tipo CD4, CD8. Las demás alteraciones epidérmicas y dérmicas son secundarias a todo el proceso que se produce por la liberación de las citoquinas. El fenómeno de apoptosis actúa como un mecanismo de autorregulación de las células. Un segundito, por favor. Un segundito. En este caso es una tabla relacionada con la HLA y líquen plano, ¿no? Tenemos acá en este caso los estudios realizados por Lowe y Coles en 1976. El A3, el HLA-TA3 estaba relacionado con líquen plano cutáneo y mucoso, ¿no? Y así tenemos todos los estudios hasta el 2001, de Caroso, estaba relacionado con el DR6 en 2001 en líquen plano oral. El BW57 también líquen plano oral y el tipo erosivo, ¿no? Entonces son estudios que se han relacionado de acuerdo al HLA, o sea, antígeno leucocitario humano, y la presentación del tipo de líquen plano, ya sea cutáneo, oral, generalizado, localizado o erosivo o mixto también. Cuadro clínico. Las lesiones en la piel son pápulas de 2 a 4 milímetros de diámetro, de forma poligonal, aisladas o agrupadas, formando placas bien diferenciadas de la piel que las rodea. Inicialmente presenta color rosado, que más adelante varía pasando al rojo violáceo y después al color pardo, ¿no? En su superficie pueden observar estrías longitudinales blanquecinas, son las llamadas estrías de Wickham. Las estrías de Wickham histológicamente se manifiesta por la presencia del aumento de la capa granulosa, no se olviden. Al desaparecer pueden dejar como secuela pigmentación postinflamatoria, o sea, dejan unas manchas oscuras. Clínicamente suelen ser pruriginosas en el 80% o bien ser asintomáticas en un 20%. Afectan a cualquier parte del organismo o están delimitadas a una determinada zona. Las localizaciones frecuentes son en áreas flexoras, siendo la cara anterior de la muñeca la localización más típica, los brazos, las piernas, la espalda, la región lumbar, el área inframamaria, zonas perigenitales, cuello y axilas. Es frecuente la presencia de líquen plano bucal, o sea, oral, vaginal, en el mismo paciente.
Las personas con afectación de estas dos membranas o compromiso de estas dos membranas tienen un riesgo mucho más alto de padecer líquen plano esofágico. En ocasiones se observa el fenómeno de Koebner, aparición de lesiones en áreas de traumatismo, ¿no? El líquen plano, la psoriasis, el vitíligo y las verrugas y el pénfigo están relacionados con el fenómeno de Koebner, ¿no? La presencia de lesiones, de la lesión elemental en lugares donde se produce un traumatismo, ¿no? Un rasguño, un golpe, un apretón, una fricción frecuente, ahí va a aparecer las lesiones del mismo tipo de la lesión elemental de esta patología. Clasificación de las variantes del líquen plano, pues son de acuerdo al sitio de lesión, pues en palmas y plantas, en mucosas, en uñas, cuero cabelludo y formas especiales, en algunos casos a nivel pubis, a nivel de escroto y a nivel de la región pretibial. Formas clínicas del líquen plano, tenemos el líquen plano clásico, líquen plano pilar, líquen plano unguial, líquen plano oral. Entonces, el líquen plano clásico son las lesiones papulares en áreas de extensión pruriginosas, dejan hiperpigmentación residual. Pueden ser lesiones anulares o lineales. El líquen plano pilar, áreas de alopecia cicatricial, puede observarse en ausencia de lesiones cutáneas, ¿no? Es un caso que se afecta el cuero cabelludo y deja una alopecia cicatricial. ¿Qué significa? Después de la curación no va a crecer pelos o vellos en esa zona. El líquen plano unguial, hay estriaciones longitudinales de la uña y formación de pterigium. Puede observarse en ausencia de lesiones cutáneas también. Puede afectar solamente a las uñas. Y el líquen plano oral, hay formas reticulares, hay lesiones eritematosas con patrón reticular blanquecino o tipo erosivo, áreas eritematosas ulceradas con patrón reticular en los bordes y las zonas, y la otra forma clínica del líquen plano oral es el atrófico, ¿no? Áreas de atrofia afectando principalmente las encías. Bases para el diagnóstico: pápulas pruriginosas, violáceas de superficie plana, con estrías blancas muy finas, que son las estrías de Wickham, y distribución simétrica. Lesiones en encaje o erosivas de la mucosa oral, vulvar y vaginal, y onicodistrofia. Suelen observarse a lo largo de las marcas lineales del rascado, fenómeno de Koebner, en la parte anterior de las muñecas, los genitales, en este caso el pene, y las piernas. El estudio histopatológico es de diagnóstico, ¿no? Ahí nos vamos a encontrar con el patrón que vamos a ver más adelante, el patrón histológico característico. Las estrías de Wickham es la manifestación clínica en la piel y mucosas de la hiperkeratosis histológicamente con un engrosamiento subyacente del estrato granuloso. Entonces ahí podemos ver esas estrías blanquecinas, acá tenemos el cursor, longitudinales, es la imagen que está en su caso clínico también, y acá tenemos la forma reticulada, ¿no? Como una red, el lado izquierdo, que corresponde a la mucosa. Y esto de acá es en la piel, son pequeños, como si hubieran salpicado un vidrio, como si hubiera roto un vidrio, pequeñas esquirlas, así se ve en la dermatoscopía. Acá igual, en esta zona, el lado izquierdo, tenemos esas líneas, parecen un jeroglífico, se podría decir, pequeñas líneas blanquecinas son las estrías de Wickham en la piel. Y las estrías de Wickham, acá en esta forma reticulada, que se ve, puede ser en una transición entre mucosa, es posiblemente una mucosa de zonas genitales. En la mucosa se ven ese encaje. Ese encaje son las estrías de Wickham. Características clínicas del líquen plano. Son pápulas, o sea, son lesiones elevadas, poligonales, tienen diferentes formas, pruriginosas y purpúricas. Acá tenemos las 5P del líquen plano: pápulas planas, poligonales, purpúricas y pruriginosas, ¿no? Una regla mnemotécnica del líquen plano. Acá tenemos, clínicamente, son pápulas eritematosas, violáceas de bordes definidos, múltiples, bilateral, que afectan, en este caso, la zona pretibial. Y al lado derecho tenemos las imágenes, están localizadas de igual manera, pápulas eritemato-violáceas de bordes definidos, múltiples, agrupadas en la cara interna de la muñeca, ¿no? La muñeca, la parte interna, o la cara anterior o ventral del antebrazo.
Acá igual, la zona del tobillo, múltiples lesiones del líquen plano, y si uno toma una toma más cercana, tenemos ahí las rayitas blancas, las estrías de Wickham, ¿no? Acá no necesitamos el dermatoscopio. Entonces, clínicamente lo podemos ver. Con una lupa se ve más que suficiente, pero queremos algo más preciso, utilizamos el dermatoscopio. Igual acá, es un líquen plano también, un líquen plano actínico, que está desencadenado a veces por la exposición al sol, parece unas lesiones papulares, granulomatosas, o especie de un prurigo actínico, ¿no? Igualito acá, un líquen plano anular, ¿no? Está agrupadito, si tiene un trayecto un poco circinado, ¿no? Forma como si fuera un granuloma anular. Existen diferentes formas clínicas, ¿no? A veces no todos los pacientes son iguales en sus lesiones. Acá en el dorso del pie, también las pápulas eritematoviolaceas más notorias. Acá en la pierna del lado izquierdo y en el muslo tenemos las pápulas eritematoviolaceas de bordes bien definidos, múltiples, pruriginosas. Además, tenemos acá las formas clínicas del líquen plano, tenemos el líquen rojo plano, el líquen plano oral, líquen plano lineal o linear, líquen plano erosivo, líquen plano pilar cuando afecta a los folículos pilosos, líquen plano anular que vimos anteriormente, líquen plano hipertrófico, las formas clínicas, cómo se puede encontrar esta patología. Las lesiones de las uñas se presentan habitualmente solo en algunas de las manos y o de los pies, ¿no? Generalmente a veces no es bilateral, es unilateral. No suelen aparecer sin ir acompañadas de otras lesiones en piel o mucosa bucal. El aspecto habitual es de agrietamiento y adelgazamiento de las uñas, pudiendo llegar a su pérdida y posterior ausencia de las uñas también, causa atrofia. A este tipo de uñas se le denomina uñas en papel de fumar, porque se va desgranando, se puede decir, ¿cómo se llama este término? Desintegrando la uña, se va desintegrando y se vuelve delgadita, como una telita nada más. Por eso se llama uñas en papel de fumar, el papel de cigarrillo, ¿no? Algunos pacientes tienen compromiso del cuero cabelludo, presentan una alopecia cicatricial, lo que se conoce como síndrome de Graham-Little. Es una variante del líquen plano pilar caracterizado por una tríada clínica de alopecia cicatricial progresiva del cuero cabelludo, pápulas queratóxicas foliculares en la piel lampiña y alopecia variable en axilas e ingles, ¿no? Es una tríada. La tendencia natural del líquen plano cutáneo es la remisión y resolución en el 90% de los casos de los individuos en un periodo de 1 a 3 años. Eso significa que estos pacientes sin tratamiento pueden desaparecer automáticamente en forma sin tratamiento en 1 a 3 años, pero a veces no vamos a esperar pues, que el paciente en forma espontánea evolucione, ¿no? Tenemos que darle tratamiento de todas maneras. Acá tenemos el líquen plano unguial, tenemos las uñas, como están comprometidas y están adelgazadas, ¿no? Tanto los dedos de la mano. Acá tenemos una alopecia del líquen plano, una alopecia cicatricial del líquen plano pilar. Complicaciones. Se han descrito casos de carcinoma de células escamosas, carcinoma verrucoso y queratoacantoma, derivados de lesiones del líquen plano hipertrófico de larga evolución. Se han reportado hasta 12 años después del diagnóstico inicial. Esto se debe a la inflamación crónica producida por el traumatismo crónico persistente de la lesión, con aumento de la producción de factores de crecimiento. Un resumen de la clínica del líquen plano, bueno, lo que hemos visto, lo mismo, complicaciones, la erosión mecánica, sobreinfección, crisis erosiva por fármacos, mucoceles superficiales, sinequias, o sea, uniones, cicatrices, y leucoplasia, ¿no? En este caso, leucoplasias es un precáncer prácticamente, de repente puede virar a un carcinoma espinocelular. Entonces, estos son un resumen de complicaciones. Acá tenemos imágenes, son lesiones papulosas, blanquecinas, reticuladas, como una red, ¿no? Un momentito, por favor, vamos a poner más imágenes.
Ya, entonces estábamos viendo acá las mucosas, en algunas imágenes. La lesión en mucosa oral son pápulas reticuladas como una red o como un encaje, blanquecinas, difusas, está en la mucosa oral, ¿no? Y esas blancas, las rayitas blancas, es las estrías de Wickham, ¿no? Son múltiples. Acá también tenemos igual. Acá se está viendo igualito un encaje de placas blanquecinas reticuladas como una red. Acá igual, en esta zona del lado izquierdo, podemos ver una lesión erosiva que está erosionándose a esta zona. Es otra forma clínica de líquen plano, ¿no? Acá tenemos en la lengua, compromiso de la lengua. Acá tenemos compromiso de las encías, la lengua, las formas erosivas, el líquen plano oral, mecanismo de apoptóticos y posible, bueno, puede malignizarse, como vimos, ¿no? Acá tenemos el líquen plano ulceroso o erosivo, que esto se puede convertir en un carcinoma espinocelular. De igual manera, acá está relacionado con las amalgamas, posiblemente parece oro, estoy acá, pero no parece amalgama, la amalgama es más oscura, ¿no? Y el líquen plano. Diagnóstico diferencial, tenemos la leucoplasia, el líquen plano, el pénfigo, nevo esponjoso, herpes o aftas bucales, vaginitis por tricomonas en caso de genitales, tiña inguinal, intertrigo por contacto, onicomicosis por los dermatofitos en caso de compromiso de uñas, melanoma subungual, dermatitis de la zona del pañal, psoriasis invertida, dermatitis seborreica, y la balanitis herpéticas y síndromes dermatológicos genéticos, ¿no? Todas esas patologías nos podemos confundir con un líquen plano. En cuanto a la histopatología, las características principales del diagnóstico histopatológico del líquen plano son las siguientes. 1. La hiperkeratosis y acantosis. El estrato córneo en el líquen plano muestra engrosamiento con ortokeratosis, siendo la parakeratosis inusual. Adrian Sen señala que en líquen plano oral esto no es cierto, en este caso en líquen plano oral, puesto que la parakeratosis está presente en el 86% de los casos, ¿no? En algunos dicen que la ortokeratosis es lo más frecuente y otros en mucosa oral dicen que es la parakeratosis. La parakeratosis significa queratinocitos, en este caso la capa córnea, inmaduros que todavía persisten con núcleos. Normalmente la capa córnea no debe tener núcleos. La capa de células granulosas se encuentra aumentada de tamaño con aspecto globular. Suele presentarse acantosis irregular con las papilas en patrón de dientes de sierra, en forma irregular, ¿no? Las estrías de Wickham o líneas blancas reticulares que se aprecian en la mayoría de los pacientes con líquen plano corresponden a nivel microscópico con aumento en la capa granular. Se ha sugerido que las lesiones atróficas podrían deberse a la reabsorción de los capilares de la dermis, y aunque al realizar un estudio de los grosores del epitelio y de la longitud media de las papilas, encuentran que ambas medidas son diferentes significativamente en las formas reticulares de las erosivas. También se encuentra la degeneración hidrópica de la capa basal, ¿no? Lo que estábamos hablando, la necrosis de los queratinocitos basales. La membrana basal es la zona histológica más significativa del líquen plano, estando íntimamente relacionada con la patogénesis y expresión de la enfermedad. De hecho, los estudios de Sarkany y Gailarde demuestran que la lesión inicial en el líquen plano se produce a este nivel y que todos los otros hallazgos son secundarios. Los primeros cambios que suceden en ella son los depósitos tempranos de fibrina y en la mayoría de los casos duplicación de la capa basal. A continuación aparecen la separación o gaps basilares entre los queratinocitos. Como la membrana basal se vacuoliza, se acumulan líquidos y todo esto puede llevar a la formación de hendiduras o grietas o espacios o ampollas, ¿no? Subepiteliales, conocidas como espacios de Max-Joseph, que se pueden apreciar en el 17% de los cortes histológicos, ¿no? Los cuerpos de Sivat, también denominados cuerpos hialinos, cuerpos citoides, cuerpos coloides o cuerpos, representan queratinocitos basales que han sufrido necrosis o muerte prematura debido a la degeneración hidrópica de las células basales.
se localizan en zonas próximas a la capa basal o áreas profundas del estrato espinoso. Fueron descritos inicialmente por Goltz y Hult en 1963. Los cuerpos coloides se han identificado en el 27% de las muestras de pacientes con líquen plano oral y hasta en el 100% de algunas series de biopsias cutáneas. Por eso, si se encuentra en el 100% de las biopsias cutáneas, significa que es patognomónico del líquen plano, los cuerpos de CIVAT. Y el infiltrado inflamatorio en banda, la característica histopatológica más significativa del líquen plano es el infiltrado inflamatorio en banda a nivel de la dermis papilar. Infiltrado liquenoide, en banda se llama, ¿no? Abraza la lámina basal y sigue la disposición paralela al epitelio. Está compuesto principalmente por linfocitos T y macrófagos. Se ha descrito también la presencia de células plasmáticas y melanocitos. Histología, inmunofluorescencia, líquen plano. Bueno, histológicamente ya hablamos. En la unión dermoepidérmica es posible observar la formación de hendiduras conocidas como espacios de Max-Joseph. Asimismo, se observan numerosos cuerpos eosinófilos que se conocen como cuerpos eosinófilos de CIVAT. También lo mencionamos. Acá tenemos una piel normal, tenemos la capa córnea con ortoqueratosis, o sea, no hay núcleos en la capa córnea, la capa granulosa, una sola fila, y esto es la capa espinosa, y esto es la dermis. Ahí tenemos la lámina basal, papila dérmica, y acá tenemos una biopsia de líquen plano. Acá tenemos paraqueratosis, todavía hay pequeños núcleos en la capa córnea, la hipergranulosis, mire cómo está marcado la capa granulosa, múltiples capas, engrosamiento, o la acantosis, engrosamiento de la capa espinosa, y las crestas epidérmicas, ¿cómo están? En forma irregular, como dientes de sierra. Esas sierras grandes que se utilizan para cortar madera, que utilizan en la selva, esas sierras son así, tienen unos dientes irregulares, que es característico del líquen plano. Acá igual, como el lado izquierdo, podemos ver una histopatología de una piel normal, bien dibujada, bien formada. En cambio, en el líquen plano, ¿cómo encontramos? Estas crestas epidérmicas pronunciadas, pero puntiformes y de forma irregular. Y las papilas dérmicas están ensanchadas, son amplias estos espacios donde están la dermis papilar llena de linfocitos. Todos estos puntitos acá son linfocitos. El infiltrado en banda o infiltrado liquenoide. Acá igual, tenemos acá, mire, este infiltrado liquenoide, toda la dermis papilar está lleno de linfocitos. Todos estos acá son linfocitos, los azulitos son linfocitos, ¿no? Lleno en la dermis papilar. Acá tenemos el engrosamiento de la capa granulosa, múltiples capas como unos globos, como unos globitos, en 1, 2, 3, 4, hasta 5 capas. Normalmente son 1 o 2 capas nomás de la capa granulosa. Histopatología, ya vimos la histopatología. Igual, acá es una imagen que a grosso modo nos va a representar un líquen plano. Miren las papilas dérmicas engrosadas, las crestas epidérmicas como dientes de sierra, acá igualito en forma irregular, y el infiltrado liquenoide en banda, toda la dermis papilar está lleno de linfocitos. Acá lo podemos ver en la imagen del lado derecho, cantidad de linfocitos, esos puntitos morados, es inconfundible su histopatología. Y la inmunofluorescencia del líquen plano se caracteriza por la existencia de depósitos globulares de IgM, no se olviden, y menos frecuentemente otras inmunoglobulinas en la unión dermoepidérmica. Todas esas líneas que están brillantes es los depósitos de IgM en forma lineal. Tratamiento. En cuanto al tratamiento, se utiliza generalmente los corticoides tópicos, ¿no? Suelen emplearse durante periodos de tiempo prolongados y están considerados como el tratamiento de elección. Son seguros y se emplean en forma tópica durante un máximo de 6 meses, pero el peligro de supresión adrenal hace necesaria la supervisión del tratamiento. Lógicamente no vamos a llegar a los 6 meses de uso, se utiliza 2 o 3 meses, pero se puede llegar hasta 6 meses dependiendo de la potencia del corticoide que utilicemos. Ustedes saben que los corticoides, la clasificación más frecuente, 4 categorías. 1, corticoides de baja potencia, moderada potencia, potentes y muy potentes, ¿no?
El uso inadecuado puede producir atrofia, adelgazamiento de la piel, aparición de estrías y telangiectasias, dilataciones vasculares, son las telangiectasias, hipopigmentación, hipertricosis o efectos secundarios sistémicos. En general, el tratamiento debe empezar con un agente tópico de elevada potencia para poder obtener una respuesta rápida, ¿no? Un corticoide de potencia alta, porque tenemos también corticoides de muy alta potencia que pueden causar atrofia, eso no utilizamos. Corticoides tópicos tenemos el propionato de clobetasol, propionato de alobetasol, aceponato de metilprenisolona, furoato de mometasona. También se puede utilizar intralesionales, el acetonio de triamcinolona, las infiltraciones mensuales que se pueden hacer a la lesión si son muy hipertróficas, y corticoides sistémicos como la prednisona o deflazacort a la dosis de 0.5 miligramos kilogramo por día, por unos 10 a 14 días o hasta 3 semanas, ¿no? Para bajar el proceso inmunológico. El tratamiento sistémico debería reservarse para aquellos pacientes con líquen plano recalcitrante, líquen plano oral, la forma erosiva o atrófica, cuando el tratamiento tópico no hace efecto o en que la extensión sistémica del líquen plano oral complica su manejo tópico, ¿no? Podemos utilizar también retinoides, ciclosporina, tacrolimus y la radiación ultravioleta tipo A o tipo B. El tacrolimus se trata de un inmunosupresor no esteroideo de potencia hasta 100 veces superior a la de la ciclosporina. Se ha comparado su eficacia frente a los retinoides tópicos y se ha visto que los preparados de tacrolimus al 0.1% resultan más efectivos que el propionato de clobetasol al 0.05 en tratamiento de líquen plano oral. Bueno, existen numerosos tratamientos de líquen plano y ninguno de ellos es 100% efectivo, ¿no? Tenemos también eliminar en lo posible el consumo de medicamentos que pudieran exacerbar el cuadro o ser la causa de esta, ¿no? Erradicar enfermedades concomitantes, uso de filtros solares también está relacionado con la exposición al sol. Y en caso de que la enfermedad sea muy diseminada, involucre uñas o mucosas, se recomienda prednisona o el deflazacort de 0.5 miligramos por día por 4 a 6 semanas. En estos casos también se puede utilizar el aceponato de metilprednisolona, retinoides sistémicos, la acitretina, el etretinato, la isotretinoína, que se utiliza bastante para el acné, el ácido transretinoico, la gliciofulvina como inmunomodulador, la dapsona. Otros medicamentos, tenemos el metronidazol, lo utilizamos bastante porque es un medicamento barato, como inmunomodulador, ¿no? Hay estudios que el metronidazol disminuye la aparición del líquen plano. Tratamiento para el líquen plano, corticoides, antihistamínicos, fototerapia y retinoides también se puede utilizar en ese orden, ¿no? Perfecto. Muy bien, jóvenes. Esa es la clase de líquen plano. Bueno, espero que haya sido didáctico la exposición. Yo sé que de todas maneras quedan algunas dudas. Si tuvieran algunas preguntas, pueden hacerla para luego pasar al siguiente grupo también de la misma exposición. A ver, ¿alguien tiene alguna pregunta? El delegado. Doctor, todo claro. Todo claro. Doctor, Perfecto. hasta luego. Entonces, hasta luego. Hasta luego, Gracias, jóvenes. doctor, hasta Entonces, luego. esperemos que entre el segundo grupo para poder darle la misma clase, ¿ya? Muchas gracias a ustedes. Cuídense. Gracias, doctor, hasta luego. Gracias, hasta luego a ustedes. Disculpe, ¿cómo se llama el delegado? Bayona, Fran Bayona, doctor. Bayona. Entonces, que entren a la sala los del siguiente grupo para empezar en 5 minutos. Ok, doctor. De acuerdo, perfecto.
Tarea. Ella haga la